Chicos, aprovechen este minuto para poder descargarse la guía, por favor, ¿ya? Descarguen la guía de clase. Ya saben ustedes que la guía de clase está en el Classroom. Voy a entrar al Classroom. Chicos, aquí está la guía de clase, miren. Semana 1 estática. Entren aquí y esta guía lo tienen que tener. Bien, entonces chicos, este material lo tienen que ustedes descargar, lo tienen que tener a la mano, ¿ya? Yo luego voy a publicar aquí en el marco teórico, que no aparece nada, voy a publicar la presentación, ¿ya? El material, la guía de clase y la práctica, sería bueno siempre que ustedes lo tengan a la mano, porque eso es un material para que practiquen. Bien, ahora sí, ya estoy grabando, voy a compartir mi pantalla para iniciar la clase. Les estoy dando un tiempito a sus compañeros que se incorporen también. En ese cambio de salón a otro, siempre hay un poquito de el tiempo que se pierde, ¿no? El tema para esta semana, muchachos, es estática, ¿no? Como les dije, hay conceptos previos, ¿no? Preliminares, para entender lo que es la estática. Yo voy a empezar por ahí, ¿no? Voy a empezar por esos conceptos previos que nos ayuden a entender el tema de hoy, ¿no? Uno de los conceptos que vamos a estudiar el día de hoy es el concepto de momento. O sea, ese concepto lo vamos a aplicar. Momento de una fuerza. El momento de una fuerza también es conocido en los textos como torque. Momento de una fuerza o torque. ¿Qué es el momento de una fuerza? Mira, el momento de una fuerza es el efecto de giro o rotación que puede provocar una fuerza. Si tú a un objeto le aplicas una fuerza y el objeto está fijo a uno de sus extremos, como lo ves en la figura, por ejemplo, esta barra está fija en este extremo. Es como si aquí hubiese un clavo, ¿no? O hubiese una bisagra. Imagínate colocar un clavo o una bisagra y fijar a esa barra en su extremo. Cuando tú le aplicas esta fuerza, le provocas a esta barra un giro o una rotación. En el caso, si consideramos el movimiento de las manecillas de un reloj mecánico, ese giro sería horario, ¿no? Pero por el contrario, si a esta barra le aplicamos una fuerza hacia arriba y aquí hay un clavo, entonces la barra giraría en el sentido antihorario. Esos giros provocados por las fuerzas se conoce con el nombre de momento o torque. Momento o torque, así se les conoce. El momento es una magnitud física vectorial, ¿no? Y siempre se mide respecto de un punto. O sea, yo tengo que tener un punto de giro.
de referencia. Si en un problema no te dan el punto de giro, tú lo eliges, ¿no? Pero cuando te pidan el torque, debes conocer el punto de giro. Este punto de giro también se denomina centro de momento. ¿Y sabes en qué se mide el momento de una fuerza? Se mide en newton metro. ¿Ya? Acuérdense, entonces el efecto de giro que provoca una fuerza se mide a través de esta magnitud física momento. Nosotros, para diferenciar los giros horarios de los giros antihorarios, se suele utilizar un signo. Por eso es que aquí aparece con más menos, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la magnitud nomás, ¿no? No vamos a considerar el signo. Pero te adelanto y te comento. Si el giro es horario, se asume que esto es negativo. Si el giro es antihorario, el torque es positivo. Pero yo voy a trabajar con la magnitud, con el módulo, ¿no? No con el signo, ¿ya? Entonces, para diferenciarlo, yo voy a colocar una flechita así, indicando que el giro provocado por la fuerza es horario. Y así, si es antihorario. Ese es uno de los conceptos que vamos a estudiar, ¿no? El otro concepto, o sea, que vamos a aplicarlo en el estudio de la estática. El otro concepto tiene que ver con las fuerzas. Con las fuerzas, mira. Imaginémonos esto, ¿ya? Esto lo estoy haciendo como algo previo al tema que toca hoy, que es estática. Supón que esta figura representa a un plano inclinado, ¿ya? Un plano inclinado. Y esta es como una especie de pelota, o sea, una esfera. Esa línea de color negro que acabo de trazar es una cuerda, una soga, ¿no? Un cable. Y esto que estoy colocando puntitos significa un plano inclinado. Este es un sistema mecánico, ¿no? Una esfera, una cuerda, un plano inclinado. ¿Qué fuerzas se pueden representar sobre la esfera? Sobre esa esfera apoyada. Las fuerzas más utilizadas en la mecánica básicamente son tres. La fuerza de gravedad o peso, la fuerza de tensión que surge dentro de la cuerda y la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce un plano o una superficie sobre un cuerpo. Vamos a representar esas fuerzas aquí, ¿no? El proceso de representar fuerzas también se conoce como diagrama de cuerpo libre. Cuando ustedes les digan realice el diagrama de cuerpo libre, lo que tienen que hacer es representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sobre un sistema. Entonces, voy a representar las fuerzas sobre la esfera. Y para ello, empezamos siempre con el peso. El peso es una fuerza que actúa en el centro geométrico. Y el peso se dibuja en forma vertical y hacia abajo, en la misma dirección que la aceleración de la gravedad, ¿no? Tú sabes que la aceleración de la gravedad es así, ¿no? Y se representa con la letra G. Y generalmente vale 10, ¿no? Realmente es 9,8, sino que para efectos prácticos se asume que es 10. Entonces, esta flecha representa el peso y se representa con la letra W. Si a ti te dicen calcula el peso de un cuerpo, para calcularlo debes multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad. Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad puedes obtener el peso de un cuerpo. Bien, esa es la fuerza usual, fuerza de gravedad. El peso se dibuja en el centro geométrico, denominado centro de gravedad. Además, en la cuerda, si tú haces un corte imaginario, dentro de ella surge una fuerza denominada la tensión.
La fuerza de tensión se dibuja hacia afuera, como si estuviese saliendo de la esfera, como si tú tomaras la cuerda y jalaras de ella. En esa dirección actúa la tensión. La tensión tiene esa característica. Siempre se dibuja hacia afuera, como jalando. Adicionalmente a la fuerza de tensión, tú puedes observar que esfera, esa esfera está apoyada sobre una superficie, ¿no? Que es el plano inclinado. Y la superficie también le aplica una fuerza. La fuerza que la superficie le aplica se conoce con el nombre de normal. Y la fuerza normal, a diferencia de la tensión que va hacia afuera, la normal va hacia adentro, ¿no? Señalando a la esfera, apuntando a la esfera. La tensión va hacia afuera. La normal es la fuerza que el plano inclinado le aplica a la esfera. Y esta fuerza siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Siempre forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso es. Entonces, mira, si me dicen hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera, yo tengo que hacer ese procedimiento. Representar las fuerzas que actúan. Ahora, profesor, ¿y cuánto pesa la esfera? Bueno, si en el problema te dicen, como dato, ¿ya? Como dato, te dicen, sabiendo que la masa de la esfera es 6 kilogramos, su peso sería 6 por 10, o sea, 60 newton. El peso se puede obtener multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? A este procedimiento se llama diagrama de cuerpo libre. Tú puedes realizar el diagrama de cuerpo libre de cualquier objeto. Mira, por ejemplo, imagínate que esto sea la superficie de una mesa, ¿ya? Y que sobre la mesa tú tengas a un objeto, ¿sí? Y que el objeto además esté atado de la parte superior mediante una cuerda y esté atado al techo. Esto es el techo y esto es el piso. ¿Cómo harías el diagrama de cuerpo libre del bloque? Siempre empieza con el peso, ¿ya? Siempre empieza con el peso. Y entonces yo te estoy enseñando formas prácticas, ¿no? Este tema se debió hacer la semana anterior del feriado en el introductorio. Yo lo estoy haciendo de forma abreviada porque también quiero que me entiendas bien la clase de hoy, ¿no? No me obligues a profundizar porque necesitaría tiempo. Sí te quiero dar algún alcance para que no te pierdas, ¿ya? Por eso estoy haciendo formas prácticas. Mira, si me dicen realizar el DCL del bloque, empieza con el peso, vertical y hacia abajo. El peso se suele representar con la letra W porque peso en inglés se escribe con W y se calcula como mg. Ahora, en la cuerda hay una tensión. ¿Qué les dije acerca de la tensión? La tensión se dibuja hacia afuera. Entonces, haces aquí como un corte imaginario y dibujas la tensión hacia afuera. Esa fuerza es la fuerza de tensión. ¿Está bien? La fuerza de tensión. ¿Qué otra fuerza? Chicos, ¿qué dicen? ¿Dos fuerzas nada más o falta alguna fuerza? ¿Qué dicen ustedes? La normal. Y la normal es una fuerza que surge cuando un cuerpo está en contacto con otro. En este caso, el bloque está en contacto con la mesa, ¿no?
y la mesa le aplico una fuerza normal. ¿Y cómo se dibuja la normal? Hacia adentro, señalando al objeto, en este caso al bloque. Y esa sería la fuerza normal. Diagrama de cuerpo libre del bloque, tres fuerzas. Tres fuerzas, ¿ya? Eso es, así se dibujan las fuerzas, ¿no? Existe otro caso que también me han estado consultando los estudiantes en las aulas, ¿no? Por ejemplo, eso que acabo de dibujar es una barra, ¿ya? Y esto se conoce en física como articulación. La articulación es algo así como la bisagra en una puerta. La articulación es algo así como el codo en nuestro brazo, ¿no? El codo en nuestro brazo es una articulación natural. Entonces yo tengo aquí una barra articulada, ¿ya? Y por aquí este extremo está atado de una cuerda. Y el otro extremo está en el techo. Entonces, la barra no está en contacto con la pared. La barra está articulada, ¿no? Esta articulación es como si fuese un agujerito, ¿no? Un agujerito que tiene esta placa, y la barra también tiene un agujerito, y por ese agujerito se pasa una especie de clavo, y ahí se articula la barra, ¿ya? ¿Cuál es el error que comete el alumno cuando hace diagramas? En este caso, ¿no? Esto ha venido en exámenes de admisión. Curioso, ¿no? Ha venido. Cosas así básicas viene a veces, ¿no? ¿Cuál es el error que comete el alumno? A veces se mecaniza, pues. Ya. El peso se dibuja en el centro geométrico, ¿ya? Para cuerpos homogéneos o regulares. Entonces yo ubico el punto medio de la barra y dibujo el peso. W. En la cuerda sabemos que existe la tensión. Y como ya lo hemos visto, la tensión jala. Ahí está la tensión. Luego el alumno dice, la tensión, bueno, la tensión es T, profe. Sí, la tensión es T. Ahora, profesor, la normal. ¿Qué dices tú? ¿Estaría correcto o no? ¿Ese diagrama es correcto o incorrecto? A ver, pon C o I. C es correcto, I es incorrecto. ¿Tú qué dices? Ese diagrama que acabo de hacer, el último, ¿es un diagrama correcto o incorrecto? Porque un examen de admisión te pueden colocar en la alternativa A, en la alternativa B, en todas las alternativas diagramas diferentes, ¿no? Y tú tienes que marcar lo correcto, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Estaría bien ese diagrama o estaría mal? Puede haber una opinión dividida, ¿no? Profesor, si usted nos ha enseñado que son tres fuerzas. Está bien, pues, ¿no? Lo que pasa es que, chicos, aquí hay un pequeño error. Error de concepto, ¿ya? Mira, la fuerza normal es una fuerza que surge cuando un cuerpo se apoya en una superficie. Una superficie puede ser el piso, una superficie puede ser la mesa, una superficie puede ser el plano inclinado. Para empezar, la barra no está apoyada sobre la pared. La barra está articulada. Profesor, entonces, ¿en qué caso sería la normal? La normal sería el caso la barra estuviese así, mira. Si la barra estuviese así, apoyada, ahí sí, con seguridad, la normal, sin lugar a dudas, 90 grados. Pero aquí no está apoyada, está articulada. Esto es como una bisagra. Además, hay otro aspecto. Si fuese este un buen diagrama,
¿no sería lógico pensar que esta normal no se equilibra con nadie? Y al no equilibrarse con nadie, la barra debería moverse hacia la derecha debido a la normal. O sea, estaría fuera de contexto, ¿no? Porque esta fuerza normal está apuntando hacia la derecha y no hay nadie que la equilibre. Entonces la barra se debe mover hacia la derecha. No tiene lógica eso, ¿sí o no? ¿Ya? Cuidado. Entonces, la normal solo aparece cuando dos cuerpos están en contacto. En contacto. Profesor, entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se dibuja la fuerza en ese gráfico? Bueno, como yo sé que no hay normal porque esta es una articulación, la fuerza tendría que ser paralela a la tensión y paralela al peso, porque estas dos ya son paralelas. Entonces, la fuerza sería así. Y no se le llama normal, se le llama reacción. El nombre reacción viene de la ley de Newton, de la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, aquí la barra es como que está apoyada en la articulación. Y así sería el diagrama correcto. Entonces, cuando tú vas a dibujar fuerzas, debes tener cuidado con la articulación, solamente en ese caso. ¿Ya? No sé si te quedó claro esta parte. ¿Te quedó claro esos conceptos preliminares? ¿Se entendió, muchachos? Sí, ¿no? Fuerza de gravedad se dibuja en el punto medio. Fuerza de tensión aparece en la cuerda. Fuerza normal ejercida por una superficie, como el piso, como la mesa, como un plano inclinado o una pared. Profesor, y fuerza de reacción suele aparecer en las articulaciones, ¿no? Y se dibuja de acuerdo a cómo están representadas las otras fuerzas. Vamos a ver al final si nos damos un tiempito para revisar eso, ¿ya, Hans? Vamos avanzando entonces con el tema. Habiendo hecho esta explicación, vamos a hablar ahora sí de estática. Porque chicos, estática no se puede hacer si no conocemos el concepto de fuerza. Aunque yo sé que ustedes conocen, porque ustedes son alumnos de semestral. El equilibrio. El equilibrio, muchachos, es un estado en el que se encuentra un cuerpo o sistema. Estado que ocurre cuando la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es nula. Para que un sistema se encuentre en equilibrio, la resultante de las fuerzas es nula. Si la resultante de las fuerzas es nula, se puede concluir que la aceleración también es nula. La aceleración es nula. Ahora, ¿en qué caso un cuerpo tiene aceleración nula? Un cuerpo presenta aceleración nula si está en reposo o moviéndose con velocidad constante. Porque un móvil o un vehículo que no cambia su velocidad no posee aceleración. Ahora, en las calles observamos vehículos y no se mueven con velocidad constante, porque si así fuese, no deberían cambiar su velocidad y los vehículos chocarían unos contra otros, ¿no? Entonces, un cuerpo con velocidad constante es un cuerpo que no cambia su velocidad, o sea que su aceleración es nula. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, el cuerpo debe estar en estado de reposo. Cuando hablamos de cuerpo, nosotros no nos referimos exactamente al cuerpo humano, nos referimos a un cuerpo físico. Un cuerpo físico puede ser la torre de Pisa que estás observando. Un cuerpo físico puede ser la taza sobre tu mesa. Un cuerpo físico podría ser un cuadro en la pared en reposo. Un cuerpo físico puede ser un puente que une dos ciudades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si un sistema está en equilibrio
cuando su aceleración es nula, está en equilibrio cuando está en reposo. Pero también está en equilibrio si se traslada con velocidad constante. Lo que significa que el equilibrio puede presentarse en dos situaciones. El equilibrio estático cuando está en reposo o el equilibrio cinético cuando se traslada con movimiento rectilíneo uniforme. Chicos, el primero de ellos es el que más nosotros estudiamos, o sea, él, mira, ¿no? Esto no significa que no se emplee. En San Marcos ha venido también esto, no te confíes. Cuando un cuerpo está en equilibrio, puede estar en equilibrio estático si está en reposo o en equilibrio cinético si se mueve con velocidad constante. Por ejemplo, la Torre de Pisa está en equilibrio estático. Profe, pero ¿por qué no cae? Es buena pregunta, ¿no? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, si yo realizo el diagrama de cuerpo libre de la Torre de Pisa, mira lo que obtenemos. Ubico su centro geométrico, que más o menos está por aquí, y ahí actúa el peso, ¿no? El peso. Sobre el piso hay una normal, y de acuerdo al equilibrio dice que esas fuerzas se deben anular. Entonces, yo prolongo esto. Y como podemos ver, la vertical que pasa por el centro de gravedad, por el peso, cae sobre la base. Y entonces ahí actúa la normal. Y como estas fuerzas se anulan, está en equilibrio y la torre no cae. Pero ¿qué pasaría si nuestra torre estuviese así? Si la torre estuviese así como lo estoy graficando, ubico su centro de gravedad, ¿no? Y dibujo ahí el peso. Prolongo esa dirección, la línea vertical que pasa por su centro de gravedad, y noto que cae fuera de la base. O sea que ya no puedo dibujar la normal, porque la normal aparece cuando están en contacto. Y como cae fuera de la base, esta torre vuelca y pierde su estado de equilibrio. O sea que la torre se mantiene en equilibrio porque la vertical que pasa por su centro de gravedad cae sobre la base, generando una normal que equilibra el peso. Pero cuando esa línea vertical cae fuera de la base, no hay normal que aparezca, por lo tanto, vuelca. Eso explica por qué la torre no cae. Actualmente la torre no se inclina más, ¿no? No se inclina más y mantiene su estabilidad, su estado de equilibrio. Para entender los problemas de estática, tenemos que aprender la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio es una fórmula, una ecuación, que establece el equilibrio de fuerzas. A esta primera condición también se le denomina equilibrio de traslación, ¿ya? ¿Qué establece la primera condición de equilibrio? Que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Imaginémonos este sistema, al cual le hemos realizado su DCL, ¿ya? Queremos verificar su estado de equilibrio. Y para ello, debemos aplicar la primera condición. ¿Y qué establece la primera condición? Esto, que la sumatoria de las fuerzas debe ser nula. Eso establece. ¿Y cómo se traduce eso matemáticamente? Así. En la horizontal, la sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas que va hacia la izquierda. En la vertical, la sumatoria de las fuerzas hacia arriba igual a la sumatoria de las fuerzas hacia abajo.
Si quisiera aplicar la primera condición de equilibrio para este sistema, haríamos esto. Nos ubicaríamos aquí, porque esas fuerzas son verticales. Aquí no existe horizontales, todas son verticales. Fuerzas hacia arriba, tenemos a la tensión, colocamos por aquí la tensión. Este signo dice sumatoria, más. Fuerzas hacia arriba, la reacción. Fuerzas hacia abajo, el peso. Y listo, ya apliqué la primera condición. De repente me dan la masa, me dan el peso, me dan la tensión y hallo la reacción. Y así se resuelve un problema de equilibrio de fuerzas paralelas, ¿no? Como te decía, las fuerzas pueden estar en la horizontal o en la vertical. Dependiendo de las fuerzas se aplica esto. Pero ¿qué sucede si el equilibrio ocurre con fuerzas no paralelas? ¿Se aplica esta fórmula, profe? Por supuesto, se sigue aplicando esta fórmula, porque esta es la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas nula. Veamos este caso. Imaginémonos esta situación, ¿ya? Y tú quieres analizar a ese bloque. Si quieres analizar al bloque, diagrama de cuerpo libre. Primer paso. Primera condición de equilibrio. Para el caso de fuerzas paralelas, aquí tenemos las ecuaciones. Si las fuerzas son no paralelas, de acuerdo a la teoría de vectores, un sistema sometido a tres fuerzas no paralelas debe formar un triángulo. Debe formar un triángulo. Cuando se forma un triángulo con esas tres fuerzas, se asegura o se garantiza que la fuerza resultante, que yo lo puedo representar así, es nula. Profesor, ¿así en el sentido horario? No. Podrían las fuerzas estar en el sentido antihorario. Y podrían no ser solamente tres fuerzas, podrían ser cuatro. Pero las fuerzas tienen que estar consecutivas, una seguida de la otra. Cuando tú ubicas las fuerzas así de manera consecutiva, también aseguras que la fuerza resultante es cero. Sean tres fuerzas o sean cuatro fuerzas. Entonces, para un problema de fuerzas no paralelas, cuando aplicas la primera condición de equilibrio, haces el DCL, como aparece aquí en la figura, y luego con estas fuerzas formas un triángulo. Así, mira. Y esto te asegura que la resultante sea cero. Profesor, ¿y cómo hallo la normal? ¿Cómo hallo la tensión? Bueno, en el problema te tienen que dar datos. Por ejemplo, te pueden decir que el peso es 50, ¿no? Te pueden decir que este ángulo es 37 y que este ángulo es 90. Y entonces hallas la normal y la tensión, utilizando geometría, triángulos notables. Para que la resultante de las fuerzas sea cero, estas deben formar un polígono. En general es un polígono, ¿no? Porque podría ser de tres lados, que tú sabes que es un triángulo, de cuatro lados, un cuadrilátero, de cinco lados, un pentágono. En general es un polígono, pero la mayoría o casi todos los problemas se reducen a un triángulo. Eso es. A eso se le llama la primera condición de equilibrio. A ver, chicos, esta es la parte teórica inicial. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Se entendió la parte teórica? Sí, ¿no? Ya, vamos a ver como ejemplo. Porque, chicos, hay que empezar de menos a más. Yo sí soy un convencido de que es necesario que ustedes esto lo aprendan poco a poco, ¿no? No hay que apresurarse, poco a poco. Entonces, quiero hacer con ustedes un ejemplo. Quiero hacer con ustedes un ejemplo.
¿Qué te parece si hacemos un ejemplo para entender esto del triángulo, ya? Un ejemplo básico, ¿no? Un ejemplo básico. Porque lo que se busca aquí es que ustedes aprendan a utilizar sus ecuaciones, ¿no? Aprendan a utilizar sus ecuaciones. A partir de eso, vas a entender con facilidad los demás ejercicios. Voy a hacer un ejemplo. A ver, acá está, miren. Acá está el ejemplo. Chicos, eso que estás observando en la pantalla, por favor, traten en lo posible, muchachos, de entender la física como, eh, o sea, entender la física, que estudiamos la física, los cuerpos reales, ¿ya? Tienen que sacarse un poco de la mente los objetos ideales que se estudian en la geometría, ¿no? Como el círculo, la recta, el plano, el punto. En la física estudiamos objetos materiales, objetos que existen, ¿no? Y cuando el profesor dibuja algo, cuando tú veas algo, tienes que entenderlo así también. Porque si tú lo entiendes desde el punto de vista de la matemática o la geometría, estaríamos llegando a un absurdo, ¿no? Porque, por ejemplo, un círculo no pesa, un cuadrado tampoco. El círculo, el cuadrado, el rectángulo, el punto, la recta, el plano, son ideas, ¿no? Que sirven para entender el mundo real. Entonces, cuando yo dibuje algo, tú tienes que entenderlo como un objeto real. Por ejemplo, mira, ¿qué es esto, profesor? Esto podría ser una esfera, así como una pelota, ¿no? Esto que está de color azul, la pared, ¿no? Una pared, un muro, una pared. Y esto, profesor, una cuerda. O sea, tenemos a una esfera de 10 kilogramos atada de una cuerda y fija a una pared, ¿no? Eso es lo que se está viendo. A eso me refiero. Esto no es un círculo, es una esfera, un objeto real. Entonces, ¿cuál es el primer paso que se da en la solución de un problema de estática? Quiero hacer este problema paso a paso. El primer paso está en la representación de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, lo que nosotros conocemos como diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, un diagrama de cuerpo libre. Entonces empecemos. Ubico el centro geométrico de la esfera y a partir de ahí dibujo el peso. El peso se representa con la letra W por su inicial en inglés, weight, ¿no? Y se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Puedo hallar el peso? Sí. Masa 10 kilogramos, gravedad 10. ¿Cuánto pesa? 100 newton. Ahí está, 100 newton. ¿Qué más? En la cuerda hay una fuerza de tensión, que ya les enseñé en la parte inicial, que la tensión se dibuja hacia afuera. Ahí está la tensión, hacia afuera. ¿Está bien? Como la esfera está en contacto con la pared, aquí puedes notar que hay un contacto. En el punto de contacto surge una fuerza denominada la normal. Si la tensión va hacia afuera, la normal va hacia adentro. Así puedes dibujarlo de manera práctica. La normal hacia adentro. Pero además la normal forma 90 grados con la superficie, con la pared. Si a mí se me ocurre prolongar la dirección de la normal, notaré que esta fuerza normal y el peso también forman 90 grados, porque finalmente el peso es vertical y debe ser paralelo a la pared. Si yo prolongo la dirección de la tensión,
también notaré que esta fuerza pasa justo por el centro. Por eso se dice en equilibrio que estas fuerzas son concurrentes. Concurrentes porque pasan por el mismo punto. Ya está el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Eso es. Ahora, una vez que has hecho el diagrama de cuerpo libre, tienes que encontrar la incógnita. ¿Qué se pide? La tensión y la normal. Profesor, ¿cómo lo hago? Formando el triángulo. Pero para ello te tienes que valer de los datos. Mira, la pared con la cuerda, esta es la dirección de la pared. Lo estoy trazando con líneas entrecortadas. Esa es la dirección de la pared. Tú puedes observar, de acuerdo al dibujo, que esta tensión está formando 30 grados. Tú cuando tengas un ángulo, trata de aprovecharlo. Cosa que cuando formes el triángulo, se haga fácil la solución. Si esta dirección es la dirección de la pared, el peso es paralelo a la pared. Entonces, el peso podría dibujarse sobre esta línea. Y ya sabría que el ángulo entre la tensión y el peso es 30. Cosa que a la hora de formar mi triángulo ya tengo el ángulo. No olvidarse, muchachos, que el triángulo se forma de tal manera que las flechas estén consecutivas, ¿no? Y como les dije, podría ser en el sentido horario, podría ser en el sentido antihorario, pero deben estar consecutivas, no en cualquier dirección. Entonces, como esto es la tensión, este peso lo podría dibujar por aquí y la tendría consecutiva, ¿no? Y cerraría con la normal. Entonces ya el problema está resuelto. Ya está resuelto el problema. Mira lo que vamos a hacer. Empieza así. La tensión. Esta flecha es la tensión. Como vimos en la explicación, aquí esta es la pared, pero la pared es paralela al peso, entonces podría el peso dibujarse así. Y estarían consecutivas, ¿no? Ahí está el peso. Y se cerraría el triángulo con la normal. Y cumplen con la dirección. Las flechas están consecutivas. No dibujes las fuerzas al azar. Mantén la orientación. Ahora, hay una ventaja, ¿no? Que ya vimos que este ángulo, ¿cuánto es? 30 grados. Esto es el peso. Esto es la normal. Profesor, pero la normal es perpendicular al peso. Muy bien, entonces acá es 90. Si esto es 30, ¿cuánto es esto? 60. En ese triángulo de fuerzas, que lo he sacado de este diagrama, hay un dato. El dato es que el peso vale 100. Entonces señalo aquí, 100. ¿Y ahora qué, profesor? Triángulos. O sea, lo que queda por hacer es matemática. Lo que queda, muchachos, es matemática. Nada más. Mira, lo voy a hacer. Esto es 2K. Se supone que lo sabes. Opuesto a 30, K. Opuesto a 60, ¿qué dice la matemática? K raíz de 3. ¿Y cómo hallo la tensión, profesor? Necesito K. Entonces, por aquí lo puedo hacer. K raíz de 3 es 100. Despejo K. K es igual a 100 entre la raíz de 3. Profesor, ¿y ahí queda? No. Tú tienes que aplicar matemática. Racionalizo. Multiplico y divido por la raíz de 3. Al hacer eso, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado se elimina con la raíz, quedándome abajo 3. Y el valor de K es 100 raíz de 3 entre 3. Ya tengo el valor de K. ¿Puedo responder al problema? Sí. Ya puedo responder al problema.
La tensión, de acuerdo al triángulo, es 2K. Pero K es 10 raíz de 3. Perdón, 100, ¿no? Acá me comí un cero. Voy a corregirlo, ¿ya? Comí un cero aquí. Claro, porque ahí no se ha eliminado nada, ¿no? Ahora sí, ese es K. 100 raíz de 3 sobre 3. Entonces, muchachos, la tensión es 2K, pues sería el doble. El doble de eso sería 200 raíz de 3 sobre 3. ¿Qué? Newton. Profe, ¿sale con raíz? Claro, puede salir con raíz. No espere que salga entero. Chicos, en San Marcos, según los últimos exámenes de admisión, las respuestas no salen enteras en física. Tengan cuidado. En la academia nos acostumbramos mal a ponerle a los alumnos valores enteros. Y cuando al alumno le sale decimal o raíz, duda, ¿no? Dice, no, lo he hecho mal. Tú no debes dudar. Puedes usar la calculadora científica y calcula la raíz de 3 sobre 3 por 200. Claro que en San Marcos no se permite el uso de la calculadora científica, ¿no? Pero no dudes de que la respuesta podría salir así, ¿eh? Profesor, ¿y la normal? Bueno, la normal sería así, ¿no? La normal es igual K. La normal es K. Y eso es K. 100 raíz de 3 sobre 3 Newton. Y ahí está la respuesta. Ya lo resolví. Así se resuelve un problema de estática con la primera condición de equilibrio. Primer paso, dibujo las fuerzas. Si las fuerzas son paralelas, aplico equilibrio de fuerzas paralelas. Fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo iguales. Si son no paralelas, formo un triángulo. Una vez formado el triángulo, lo resuelvo por geometría. Tómenle una foto a este ejemplo, chicos. Yo les voy a pasar la presentación, ¿no? Como siempre lo hago en todas las clases. En la presentación están los problemas resueltos, ¿no? De la guía. Entonces, eso te lo voy a pasar ya cuando termine, un poco antes de terminar la clase. Pero como este ejemplo no está, te puede servir a la hora de que tú estés resolviendo tus preguntas, ¿no? Ya, entonces, como ya le tomaste la foto, quiero que hagas esto, mira. No te vayas a asustar, ¿eh? Mira. Porque todo lo que yo hago está en la guía, ¿no? Ahí está la guía. Yo les he pedido que lo descarguen, ¿no? A ver, intenta hacer esta pregunta. Tengo que reducirlo más porque es tan grande el problema, el enunciado. Ahí está, mira. La uno. Resuelve este ejercicio. Ya, resuelve este ejercicio. Después de hacer la uno, intenta hacer la 7. La 7. O haces primero la 7 y después la uno. Intenta hacerlo. Chicos, esta pregunta está en la guía. ¿Ya? Yo voy a resolverlo a continuación. A ver, dale una mirada, intenta hacerlo.
Chicos, esa pregunta se ve difícil, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Lo haces o pasas? Mira, estaba yo en otro salón igual que ustedes, ¿no? Y le digo, ya muchachos, empiecen con la guía. La uno, paso, profe. La 2 todavía no lo hemos visto. Ah, la 3. Se emociona. La 3, baja la figura, paso, profe. La 4, ni hablar. No, no voy a hacer nada. Pero ese es psicológico, bro. Ese es psicológico. O sea, el alumno ve esa figura y dice, profe, ¿no? Yo no soy médico, ¿no? ¿Por qué me has puesto un músculo, una cabeza, un brazo? Eso es simplemente referencial, chicos. Es referencial. Pero lógicamente, un poco a eso apunta, ¿no? La estática no se aplica solamente en la ingeniería civil, ¿no? O en la arquitectura, o en la ingeniería industrial, o la ingeniería mecánica. La estática también se aplica al campo de la medicina, ¿no? Al campo de la medicina tiene bastantes aplicaciones la estática. Por eso, muchachos, mira, yo suelo asesorar a alumnos en las universidades privadas, ¿no? Principalmente UPC, UPN, UTP, ¿no? Esos alumnos de las privadas yo los asesoro. Les, a veces me piden, me consultan algunos ejercicios, ¿no? Y yo veo sus materiales también, ¿no? Sus materiales. Los chicos que estudian medicina, por ejemplo, en las universidades privadas, ese tipo de ejercicios hacen. Ese ejercicio que está viendo en la academia, ellos lo hacen en la universidad. Llevan un curso que se llama biofísica. Biofísica, así se llama. Y entonces aplican ahí todo lo que la física se estudia en el nivel de la academia. Entonces, a alguien se le ocurrió poner esas preguntas de biofísica en el ciclo semestral. Y el alumno se asusta. Pues dice, no, profe, te voy a enseñar a resolverlo. Mira, te vas a dar cuenta que no es complicado. Sí se necesita que el alumno conozca matemática. Yo siempre hago la diferencia, ¿no? Una cosa es la física, otra cosa es la matemática, pero se relacionan, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, enseñar la física. Yo tengo un esquema distinto, ¿no? A mí me gustaría que en la academia, por ejemplo, es mi punto de vista particular, empezar el estudio de la física haciendo más o menos un mes y medio de pura matemática, pero matemática aplicada a la física, ¿no? O sea, la matemática que yo voy a usar en todo el año, ¿no? ¿Qué matemática? La geometría de los triángulos notables, eh, la aritmética de las operaciones combinadas, eh, el álgebra de las leyes de los exponentes, la trigonometría de la resolución de triángulos rectángulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que yo en un mes y medio les he enseñado la matemática que voy a usar, ya pues con confianza, pues ya no tengo que preocuparme, ¿no? Porque ya la aprendiste. Más o menos así es también en la universidad. En la universidad, cuando ustedes estudian, en cualquier universidad, no vas a llevar física en el primer ciclo, quizás lo lleves en el segundo, cuando ya sepas matemática. Así es, chicos. Vamos a hacer la pregunta. Yo sé que varios lo han intentado, hasta lo deben haber resuelto en el salón, pero yo quiero ya empezar la solución porque debo desarrollar una buena cantidad de ejercicios. Vamos a empezar entonces. Atentos, atentos, ¿ya? Mira, no te dejes sorprender por el contexto del problema. Quizás mucho de lo que esté adelante del enunciado solo haga una descripción de lo que estás viendo, ¿no? Solo hace una descripción. Y en algunos casos utilizan unos términos que podrían marearte o confundirte. Yo voy a empezar la lectura del problema a partir de aquí, donde dice la figura. Vamos a leerlo juntos. Dice así, mira. La figura representa la cabeza de un estudiante inclinada sobre su libro. La cabeza pesa 45 newton. ¿Cuál es eso, profesor? Aquí sí hay un pequeño error que tengo que aceptar, ¿no? Que es un error que no lo puedo corregir porque esta es una imagen.
La cabeza pesa 45 se refiere a esto. Y que acá no debe decir FC, sino debe decir peso de la cabeza. ¿Ya? Eso vale 45 newton, el peso de la cabeza. ¿Qué más dice el enunciado? Y está sostenida por una fuerza muscular F sub m ejercida por los extensores del cuello. ¿Quién es esa? Esta fuerza. ¿No? Esa fuerza sostiene a la cabeza. ¿Está bien? ¿Qué más dice el enunciado? Y por la fuerza de contacto F sub c ejercida por la articulación atlantocipital. ¿Qué es eso? Olvídate de esa denominación. Lo único que te está diciendo el problema es que la cabeza se sostiene en este hueso, ¿no? Aquí se sostiene. Y esa fuerza que se le aplica a la cabeza, es F sub c. Y dice además, dado que el módulo de F sub m de esta fuerza es 54 newton y que está dirigido 37 grados debajo de la horizontal, me están diciendo que esta fuerza con la horizontal forma 37. Determine la fuerza F sub c. Mira, en resumen, yo no me complico y digo esto. Esto es la cabeza. ¿Está bien? Esto es su peso. ¿Cuánto es, profesor? El problema dice que es 45 newton. Que como les dije, aquí aparece por error F sub c, que no es así. Debería decir peso de la cabeza. He hecho esa aclaración. ¿Ya? ¿Qué más? Sobre esta cabeza hay una fuerza así, que es F sub m, que es dato. Dice que vale 54. Y nos piden una fuerza que aparece así, que es F sub c. Eso es, en resumen, todo el problema. Me dan dos fuerzas, 45 y 54, y me piden FC. Nada más, eso es todo. Así es que eso de que paso, que difícil, que no la voy a hacer, eso ya es psicológico, ¿no? Ustedes tienen que, cuando vean una pregunta, tienen que tener la capacidad de hacer eso, de reducir algo sencillo, porque la pregunta es sencilla. Profe, ¿y ahora qué hago? Ya pues el triángulo, ¿no? Porque son tres fuerzas, ¿no? Son tres fuerzas. La cabeza está en equilibrio, forman un triángulo, ¿no? Chicos, ¿se entendió el objetivo de la pregunta o no? ¿Qué dices tú? ¿Se entendió el objetivo o no? Son tres fuerzas, ¿sí o no? Y si está en equilibrio, forma un triángulo, ¿no? Nada más. Eso es todo, chicos. Eso es todo. Mira, vamos a terminar la pregunta. Para el equilibrio, las fuerzas aplicadas forman un triángulo. Ahí está la cabeza. ¿Sabes cuál es el problema? Profesor, ¿y cómo formo el triángulo? Ya ese es criterio del alumno, ¿no? Ese es criterio del alumno, ¿no? Quizás eso sea lo más difícil, que el alumno visualice el triángulo. Pero eso es un tema de habilidad. De habilidad. Por ejemplo, ¿no? Ya les dije que aquí hay un pequeño error, ¿no? Que esto debe ser el peso. Chicos, por ejemplo, se me ocurre esto. A mí se me ocurre esto. Esta fuerza es la incógnita, ¿no? Y si yo la prolongo así, por acá está el peso. Entonces no sería lógico pensar que esa fuerza F sub c, que es así, se junte con el peso, que es así. Profe, pero el peso es chiquito, tú lo has dibujado de otro tamaño. Eso es referencial. Las fuerzas aquí dibujadas, los tamaños, es referencial. No,
no refleja su verdadera magnitud, ¿ya? Es referencial. Ahí está el peso. Entonces, la fuerza F sub C, el peso, mira, ya están formándose el triángulo. Se cierra con una fuerza, ¿no? Profesor, ¿no es 90? No. Acá es oblicua, entonces debe ser más o menos así. Ah, ahí está el triángulo, ¿no? FM. Ya está el triángulo, mira. Así es, ¿no? Esta fuerza, el peso, y se cierra con eso. Lo único que queda es trasladar este ángulo al triángulo, ¿no? Y ya resuelves el problema. Eso es todo, chicos. Ya lo que queda es matemática. Porque mira, esta fuerza W vale 45, ¿no? Esta fuerza F sub M, ¿cuánto vale F sub M? 54. Y hay que hallar esto. Ya lo que queda es matemática. Vamos a verlo en limpio, en la presentación. Ahí está, mira. ¿Qué te parece? Ahí está el triángulo, ¿sí o no? Ahí está el triángulo, mira. Esta fuerza aquí es esta, porque dice que vale 54. Pero también dicen que esta forma 37 grados con una horizontal. Esta fuerza es el peso, que vale 45. Entonces, quiero aprovechar este ángulo. Como esta línea es una horizontal, por aquí trazo una horizontal. Y si prolongo esto, tengo una vertical y aquí se formaría 90. El peso es vertical y esta línea es una horizontal, que sería esta. Pero este ángulo es 37, o sea que este ángulo es 37. Y si este ángulo es 37, eso es 53, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy utilizando resolución de triángulos rectángulos. Chicos, una vez que este ángulo se ha deducido, que es 37, tenemos que hallar estos dos, porque acá se está formando un triángulo rectángulo. No sé si esta parte lo sabes. Debo suponer que no, porque si supongo que lo sabes, sé que por ahí va a salir un alumno a decir, profesor, pero me estás enseñando y yo no sé eso, ¿no? Yo por primera vez me estoy preparando, ¿no? Por eso debo suponer que no lo sabes. Mira, si esto es L y conoces el ángulo agudo alfa, este cateto que está al frente de alfa se puede obtener como L por el seno de alfa. Mientras que este cateto que está aquí, L por el coseno de alfa. A eso se le llama resolución de triángulo rectángulo, ¿no? Quiero hacerlo con trigonometría porque más adelante quizás lo voy a necesitar, ¿no? Y mejor te enseño de una vez esto, que aprendas desde ahorita. Entonces, como esto vale 54, este cateto debe ser 54 seno, así. Y el otro debe ser 54 coseno, de 37. Así es que saldría así. 54 coseno es 54 por 4 quintos. El coseno de 37 es 4 quintos. 43,2. Este cateto vale 54 por el seno. El seno de 37 es 3 quintos. 54 por 3 quintos, 32,4. ¿Está bien? Profe, si no sé esto del seno, coseno, ya, si no sabes, hay otra opción, pues, o sea, no es lo único. Todo tiene solución, pero tienes que saber básicamente algo, ¿no? No vas a hacer algo de la nada, ¿no? Tienes que tener algo de conocimiento. Si no sé seno y coseno, ¿qué hago, profe? Haces esto. 3K, 4K. Y esto, 5K. Ah, entonces 54 es 5K. K vale 54 sobre 5.
Entonces, este cateto será 3 por 54 entre 5. Y este cateto, 4 por 54 entre 5. Y listo. Ya te olvidaste de la trigonometría, ¿no? Lo has hecho con el 3, 4 y 5. Pero obviamente no sale entero, pues. No sale entero. 3 por 54 sobre 5 no te sale entero. Eso tampoco. Sino que yo lo hice por trigonometría, porque necesitaba que aprendas esto, que más adelante lo podemos usar. O sea, no hay aquí pretextos de que como no sé, no lo hago y no entendí, ¿no? Todo se puede hacer. Ya está. Habiendo explicado esto, cómo sale estos segmentos, profesor, ¿y cómo vas a hallar esta fuerza? Pitágoras, ¿no? Porque este cateto vale 43,2. Este cateto todo sería 45 más 32,4. 45 más 32,4 es 77,4. Si conozco un triángulo rectángulo donde los catetos son dato, se puede hallar la hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa será la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de los catetos. Raíz. La raíz cuadrada de 43,2 al cuadrado más todo esto. Todo esto sería 77,4. Debes sumar estos dos al cuadrado. Operas eso y te sale 88,64. Lo que sí vas a decir es, profesor, yo necesito una calculadora. Sí se necesita para este ejercicio una calculadora. Es que a alguien se le ocurrió equivocadamente ponerle 54 aquí, pues, ¿no? Por ahí un alumno me dice, profesor, ¿y por qué no lo han puesto acá 50? ¿Por qué le digo? Porque si esto es 50, esto vale 30, ¿no? Y esto vale 40, ¿no? Y hubiese sido más fácil. Tienes razón, hubiese sido más fácil, pero el problema está así, pues, ¿no? Y hay que usar los datos del problema, ¿no? A ver, en el fondo, a los que dijeron, paso, me asusto, ¿no? ¿Cómo que dijeron por acá? Por acá se asustaron. ¿Qué dices ahora? A ver, ¿qué dices ahora? A ver, estaba realmente difícil esa pregunta. ¿Te sigue pareciendo que está difícil? Yo sabe dónde lo veo complicado es acá. Porque esto no sale, sin calculadora no se hace esto. No se hace, ¿no? Esto sí, pero igual te demoras también. Igual te demoras. Entonces, esto con calculadora tiene que ser sí o sí. Es que alguien lo ha puesto pensando que se usa calculadora, ¿no? En el examen de San Marcos no se emplea la calculadora. A ver, muchachos, ¿tienes alguna pregunta al respecto de ese ejercicio para hacer otro? Ah, sí, pues, Valentina, sí, pues, ¿no? Los decimales, pues. Eso es cierto, eso es cierto. Esa pregunta no la ibas a hacer sin la calculadora. Bueno, alguien cometió un error aquí, los datos, ¿no? Debió cuadrar los datos para que salga entero y todo esto. Pero ya está hecho, ahí está la pregunta. No hay ninguna duda sobre esto, ¿no, chicos? Sí se entendió el procedimiento, ¿no? Sí se entendió el procedimiento. Ya. Yo luego, como te dije, te voy a pasar esta presentación, como lo hago siempre. Vamos a hacer otra pregunta. A ver esta. A ver, intenta hacerlo. También se aplica el triángulo, ¿ya? A ver, intenta hacerlo. Te doy un par de minutos.
Vamos a hacer la pregunta. Chicos, como ya les dije anteriormente, ustedes tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero es eso. Ahora, vamos a aislar la esfera. Mira, si tú quieres hacer un buen diagrama, tienes que hacer a este nivel un corte imaginario en la cuerda y un corte imaginario en la cuerda. Entonces, al hacer un corte imaginario, tú sabes que la tensión aparece dentro de la cuerda, ¿no? Y la única manera de dibujar la tensión es haciendo un corte imaginario. Aquí va a aparecer una tensión, y aquí también. Como la cuerda es la misma, la tensión es la misma. Entonces vamos a empezar por el diagrama, ¿ya? Y nos quedaría así. El peso, la tensión que jala, la tensión debería ser así. Jala, esta otra tensión jala también, y en la pared la normal. Repito, el peso, la tensión, la otra tensión y la normal. Y nos quedaría así. Ahí está. Y la normal formando 90 grados, ¿no? O sea que la normal y el peso son perpendiculares, ¿no? Porque esto es paralelo a la pared. Ahora, una de las cosas que les he comentado en la clase es que cuando un cuerpo está en equilibrio, las fuerzas deben formar un triángulo y las fuerzas deben estar consecutivas. Puede ser en el sentido horario, ¿no? Puede ser en el sentido contrario, pero deben estar consecutivas. Profe, pero acá son 4 fuerzas. Claro, pero como estas dos son paralelas, esta normal y esta tensión paralela son paralelas, se pueden reducir a una. Si estas se reducen a una, tendría 3 fuerzas, ¿sí o no? Entonces, mira, observa por aquí esto. La tensión la dibujaría así. Como acá hay un ángulo de 30 grados, lo aprovecho. Por acá dibujo otra fuerza. Esa fuerza sería el peso, que dice que vale 18 raíz de 3. Entonces, y este ángulo, 30 grados. El peso es 18 raíz de 3. Profe, el peso en ese eje no hay que multiplicarle por la gravedad. No. Aquí te dicen que el peso está en Newton. Y te dicen peso, no te dicen masa. Si te dijeran masa, le multiplicas por 10. Pero en este caso no, porque dice que es peso. Ahora, chicos, de acuerdo a la lógica, ¿no es cierto que la tercera fuerza tendría que ir hacia allá? ¿Por qué, profesor? Porque deben estar consecutivas. Y si la tercera fuerza va hacia allá, es porque la normal es más que la tensión. Y si la normal es más que la tensión, esta fuerza debe ser normal menos tensión. Y este ángulo aquí 90 grados, porque el peso es perpendicular a la normal. Y hace el triángulo, ¿no? Ahí sale. ¿No? O sea que esta normal y esta tensión que son paralelas se reducen a una. ¿Cuál es esa fuerza? N menos T. Me han preguntado esto, profesor, ¿por qué N menos T y no T menos N? Porque para que la fuerza que cierra el triángulo vaya hacia la derecha, N debe ser más que T. Yo sé que cuando dos fuerzas son opuestas se resta, pero no resto en cualquier orden, pues. Resto el mayor menos el menor. Y por eso sale N menos T. Vamos a verlo en la presentación. Ahí está. ¿Te das cuenta? La fuerza de tensión, el peso. ¿Este ángulo cuánto vale? 30 grados. Y se cierra con esta fuerza. N menos T. Ahora, profesor, 30 grados, 60 grados. ¿Es un triángulo notable o no? Claro. ¿Qué triángulo es? Triángulo de 30 y 60. ¿Cómo era? Si esto vale 2 veces K,
El opuesto a 30 es K. Y el opuesto a 60 es K por la raíz de 3. De aquí se deduce que K es 18. Y si K es 18, la tensión ¿cuánto vale? 2K, o sea 36. Profe, pero no le piden la tensión, le piden la normal, la reacción de la pared. Ya bueno, la tensión vale 36. Todo esto vale 18. O sea, N menos T vale 18. Quedándonos así, mira. N menos T 18. Pero T es 36. Colocas aquí 36. Y él se va sumando y N vale 54. Ahí está la resolución de la pregunta 7. ¿Qué te parece la pregunta? ¿Ah? Triángulo, ¿no? Triángulo. La cosa, chicos, es hacer bien el diagrama, construir el triángulo y a partir de ahí se resuelve. Eso es todo. A ver, intenta hacer esta pregunta, la 8. A ver, 2 minutos para que hagas la 8. Vamos a continuar, chicos, ¿ya? Todos los problemas que ustedes están viendo son problemas de equilibrio.
Algunos tienen cierto grado de dificultad, ¿no? No son tan fáciles. Pero vamos a terminar la parte teórica, ¿ya? Para pasarles la presentación. Hemos hablado de la primera condición de equilibrio, que significa que la sumatoria de las fuerzas es cero, ¿no? Existe una segunda condición de equilibrio que establece que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación, el momento resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él respecto de cualquier punto es nula. Nosotros ya hablamos de momento, ¿no? Hablamos de momento. Yo les decía que el momento era el efecto de giro. ¿Te acuerdas esa primera pizarra? Te voy a mostrar. Acá está, ¿te acuerdas? ¿No? El momento es el efecto de giro, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, debe cumplir tanto la primera condición, que significa que la sumatoria de las fuerzas sea cero, o la segunda condición. Y para entender esta segunda condición, aquí hay un dibujo bastante interesante. ¿Quién de ustedes no ha jugado alguna vez a este columpio, no? Sube y baja. Mira, este columpio, cuando estas personas se divierten, el papá y la hija, se apoya sobre un punto, que puede ser este punto O, que yo le voy a llamar como el punto de giro. La niña tiene un peso, y su peso es mg. El papá también tiene un peso, 2mg, porque dice que su masa es 2m. En este punto, esta barra tiene un peso, y en este mismo punto hay una reacción que le ejerce este apoyo a la barra. Ese es el diagrama de cuerpo libre de la barra. Ahora, este juego tiene sentido cuando la niña gira en un sentido y el papá gira en el otro, ¿no? Por eso le llaman sube y baja. Entonces, debido al peso de la niña y al peso del papá, se puede provocar un giro. La niña genera un giro horario, en el sentido de las agujas, y el papá un giro antihorario. Si yo calculo los giros provocados por la niña y por el papá respecto de O, obtendría esto. El giro se mide con el momento de una fuerza. Entonces, el peso de la niña es mg, la distancia se mide desde el punto de giro hacia la fuerza, 2L. Si efectúas esto, te sale 2mgl. Ese sería el giro provocado por la niña. Ahora, calculemos el giro provocado por el papá. El giro provocado por el papá respecto de O será igual a la fuerza, que es 2mg, por la distancia. Desde O hasta la posición del papá es L. Y si efectuamos esto, nos sale 2mgl. El giro provocado por la niña es 2mgl. El giro provocado por el papá es 2mgl. ¿Cómo son? Iguales. ¿Qué significa? Que esta barra no gira, porque estos giros se equilibran. Este giro es horario y este giro es antihorario. A los giros horarios uno a veces les asume signo negativo y a los giros antihorarios signo positivo. Es como decir esto, ¿no? Esto, menos 2mgl, que sería el giro de la niña, más el giro del papá, más 2mgl. ¿Cuánto suma esto? Cero. O sea que el torque o momento resultante debe ser cero para que esta barra no gire. O sea que para que la barra se mantenga en equilibrio. Por eso es que la segunda condición de equilibrio se establece así, que para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de los momentos o giros debe ser nulo. Esto se traduce de una manera más sencilla así, que los giros antihorarios y los giros horarios sean equivalentes, o sea, sean iguales, en magnitud, en módulo, en valor. Para que un cuerpo cumpla
con su estado de equilibrio, debe verificar tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Para que un sistema se encuentre en equilibrio, debe cumplir tanto la primera como la segunda condición, ¿ya? La primera condición no es suficiente. Deben cumplir las dos. Muchas veces un problema tú lo vas a resolver con la primera condición, pero cuando no se puede con la primera, puedes usar esta segunda condición y por ahí lo vas a resolver. Vamos a enseñarles a usar esta fórmula, ¿ya? Recuerde que cuando hablamos de giros, hablamos de posible giro, ¿no? El posible giro de la niña es así. El posible giro del papá es así. Pero como no gira, esos son iguales, ¿no? O la sumatoria es nula. Vamos a verlo numéricamente. Vamos a verlo numéricamente. Empecemos con este ejemplo. Nuevamente, mira el enunciado. El problema empieza aquí. No voy a leer todo esto, ¿ya? Es así. Encontrar la carga Q si se sabe que la barra, esta barra, de peso despreciable está en equilibrio, en la posición indicada. Este P vale 80. Entonces, voy a realizar el diagrama de cuerpo libre de todo este sistema, ¿ya? Recuerda que para el sistema, la barra no pesa. La barra es de peso despreciable. Este peso es 80, este peso es Q, y aquí hay una tensión, ¿no? Profesor, ¿y por qué has puesto O aquí? ¿Por qué el punto O está aquí? Porque cuando hablamos del concepto de momento, el punto O siempre es un punto de referencia, un punto de giro, ¿no? Y si esta barra va a girar debido a los pesos, es posible que lo haga respecto de O. Pero recuerda que la barra no gira, dice que está en equilibrio. Entonces, el problema lo vamos a resolver así. Si consideramos a este punto como punto de giro, este Q generaría un posible giro horario en esa dirección respecto de O. Esta barra giraría así. Respecto de O, este peso P provocaría un giro así, antihorario. ¿Y cómo se calcula el giro, profesor? Fuerza por distancia. ¿Y cuál sería el giro de la tensión, profesor? Bueno, no habría giro de parte de la tensión, porque como la tensión pasa por O, no hay distancia. Y al no haber distancia, no hay giro. O sea que la tensión no provoca giro con respecto a O. Para que algo provoque giro, para que una fuerza provoque giro, dicha fuerza debe estar a cierta distancia. Entonces, utilizando la segunda condición de equilibrio, tendremos esto. Giros antihorarios y giros horarios iguales. El giro antihorario lo provoca este peso. ¿Y cómo se calcula? FD. La fuerza es 80, la distancia es 0,2. El giro horario lo provoca Q. ¿Cómo se calcula? Q por 0,8. Quedándonos así. Giro antihorario, 80 por 0,2. Giro horario, Q por 0,8. 80 por 0,2 es 16, ¿no? 80 por 0,2 es 16. 16 y 0,8 se va dividiendo, quedándonos 20. Y esa es la fuerza Q. Quiero aclarar aquí algunas cosas. Recuerda que una fuerza puede provocar giro, y ese giro depende de la fuerza y de la distancia, no solo de la fuerza. Por eso es que 80 provoca un giro que se calcula como 80 por 0,2. Q provoca un giro que se calcula como Q por 0,8. Y dado que no gira, esos giros se equilibran. Profesor, IT no provoca giro porque pasa por O. Y al pasar por O no hay distancia. No es que la tensión sea cero.
La tensión no es cero. El efecto de giro respecto de O es cero, no la tensión. Profe, y si me preguntan cuánto vale la tensión, fácil, ¿no? Esta fuerza es 80, esta fuerza es 20. 80 más 20, 100 hacia abajo. Esta fuerza debe ser 100 hacia arriba. Entonces la tensión vale 100. Sí, la tensión vale 100, pero el momento respecto de O, cero, porque no hay distancia. No confundas momento con fuerza. El momento es fuerza por distancia y la fuerza mide la interacción entre los cuerpos. No debes confundirte, ¿no? Esta es una pregunta básica de momento. Vamos a hacer otra. No sé si te quedó claro este ejercicio o tienes alguna pregunta. Me dices por el chat. ¿Te quedó claro ese ejercicio? Sí, ¿no? Ya mira, aquí hay otra, mira. Vamos a hacer varias, porque este tema viene más en el examen de San Marcos. Por ejemplo, esta de acá. Esta barra aquí está apoyada, ¿no? En ese punto. Es un punto de apoyo. Aquí hay una cuerda. Dice que la barra está en equilibrio, ¿no? Gracias a una cuerda o un cable. Determinar la tensión en la cuerda. El peso de la barra es 40. Nuevamente aquí, cuidado. Este 40 es el peso. Yo les he enseñado hoy día de que el peso es mg. Ese mg es 40. Ya no debo multiplicarle por la gravedad. Solo se multiplica por la gravedad cuando te dan la masa. Profe, ¿y cuál sería la masa de esta barra? 4. Porque 4 por 10, que es la gravedad, es 40. Pero acá no necesito la masa, yo necesito el peso. Cuando se dibujan fuerzas, se dibuja el peso. Y ya me dan el peso ya. Vamos a resolverlo, mira. Realizamos el DCR de la barra, ¿ya? Y vamos a aplicar momentos. Ahí está el DCL. Ahí está el DCL, ¿no? La tensión jalando en la cuerda, el peso. El peso actúa en el medio, o sea que este punto sería 2 y 2, ¿no? 2 y 2, ahí está. Y esta es la reacción en el punto de apoyo. Chicos, si yo hiciera esto, mira, si yo hiciera esto, que tú ya lo conoces, sumatoria de fuerzas hacia arriba, igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo, que es la primera condición de equilibrio en el caso de fuerzas paralelas, si yo usara esto, tendría R hacia arriba, sumatoria, más T hacia arriba, igual al peso, que es 40. No podría resolverlo. No podría, ¿por qué? Porque tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolverlo, una ecuación con dos incógnitas. Por eso es que la primera condición de equilibrio no alcanza, no es suficiente, ¿no? O sea, si aplico esta fórmula no llego a la respuesta, porque tengo dos variables. Tú no puedes decir, profesor, él vale 10, entonces él sería 30. Yo te diría, entonces él vale 5 y él vale 35. Él vale 1, entonces él vale 39. Tendría infinitas soluciones. Acá no se trata de tantear, se trata de encontrar los valores exactos, ¿no? Esta es una ecuación indeterminada, ¿no? Si la primera condición de equilibrio no sirve, porque eso, seamos claros, no sirve para ese problema, uso la segunda condición. Profesor, pero con la segunda condición debes tomar momentos. ¿Y dónde está el punto de giro? Aquí. Aquí. Supondré que aquí hay como una especie de bisagra. ¿Y por qué aquí, profesor? Porque el momento de la reacción se haría cero. Y como no quiero la reacción, sino la tensión, resuelvo el problema. ¿Te das cuenta? Como yo quiero hallar la tensión, porque eso dice el problema, aquí coloco el punto O para que el momento de él desaparezca. Y me quedo solamente con el momento de la tensión, que sería
antihorario, y el momento del peso, que sería horario. Y esos momentos se equilibran. Ahí está. Antihorario, horario. Ahora, antihorario sería la tensión. El momento, vuelvo a repetir, el momento no es fuerza. El momento es fuerza por distancia. ¿Cuál es el momento de la tensión? La tensión por la distancia desde O, que sería 4 metros. ¿Cuál es el momento de este peso 40? El peso 40 por la distancia. ¿Qué distancia, profe? Desde O hacia la fuerza, 2. Y se reemplaza. T por 4, T por 4, 40 por 2. 80 sobre 4, 20. Solución. Listo, así se resuelve. Por eso que cuando tú tengas un problema donde haya longitudes, sobre todo eso lo recomiendo, chicos, en un problema de estática donde te den longitudes, de manera indirecta te están diciendo, debes usar momento. O sea, así te dicen, ¿no? Debes usar momento, porque te están dando longitudes, distancias. Vamos a hacer la pregunta que al comienzo ya les había comentado, ¿no? Que el alumno se asusta, ¿no? Aquí tenemos otro problema, mira. No quiero leer todo esto, ¿no? Porque no lo voy a hacer tampoco. Yo voy a explicarles, ¿no? Esto en la figura dice que lo que tienes es un brazo, ¿no? Sí es cierto que el alumno cuando ve esto se marea y no lo hace, dice, no, debo saber anatomía, ¿no? Y como recién me estoy preparando, todavía no he llegado a estudiar el sistema musculatorio, musculoso, del cuerpo humano. No tienes nada que ver con eso. Y con el sistema esquelético, no tiene nada que ver con eso. Este es un problema de física. Y tú tienes que abstraer tu mente, ¿no? Salir un poco del campo de la anatomía y reducirlo a la física. ¿Cómo así? Mira. Observa esto. Mira lo que voy a hacer por acá. Esto es una barra, ¿no? Esa es una barra. Y esa es otra barra. Profesor, esto es una articulación. Por supuesto, es el codo. Es el codo. El codo es una articulación. Entonces, yo no me complico con el problema y voy a simplificar este gráfico. Por este extremo donde está la mano hay un peso que se calcula como mg. La masa es 1, la gravedad es 10. Ese peso será 10. Este punto dice CG y aquí te dicen que es el centro de gravedad. El centro de gravedad es donde se dibuja el peso del antebrazo y la mano. ¿Y cómo hallo ese peso? Dice que tiene 2 kilogramos. Entonces, en este punto donde está el centro de gravedad, dibujo el peso del brazo y del antebrazo y la mano. ¿Y cómo obtengo ese peso? mg, 2 por 10, 20. Aquí hay una fuerza que ejerce los músculos, que va hacia arriba, que está más o menos a esta altura, la cual está representada como Fm y se pide hallar. Profe, ¿y el codo? Ah, en el codo también hay una fuerza. Ahí está, le voy a llamar R. O sea que todo este esquema que se ve complicado con su enunciado es esto nada más. Una barra sometida a 4 fuerzas, donde este punto es el O, la articulación, el codo. Profesor, el momento de la reacción es nulo. Así es, o sea que aquí voy a tomar momentos, pero esta fuerza no provoca giro. Ya te dije que para que provoque giro tiene que estar a cierta distancia, ¿no? Esta no provoca giro. Y entonces, profesor, ¿cómo se resuelve? Así, mira. Respecto de este punto, esta fuerza podría provocar un giro horario.
Esta fuerza, un giro horario. Pero como no gira, esta provoca un giro antihorario, equilibrando a los otros dos. Este giro horario más este giro horario se compensan con este giro antihorario. Y listo, se acabó el problema. Eso es todo. Profesor, ¿y la reacción? No provoca giro porque pasa por O. Nada más, muchachos, no tienen que asustarse. No se dejen llevar por la figura. Vamos a ver la solución. Mira. Realizamos un DSL y para el equilibrio vamos a tomar momentos respecto de la articulación que es el codo. Este es el DSL, mira. ¿Ven? Que ya lo hice yo en borrador. El peso 10, el peso del antebrazo y la mano 20. ¿De dónde sale este 20, profe? 2 kilogramos. Es la masa del antebrazo y la mano. Por 10, 20. ¿De dónde sale este 10? 1 kilogramo. Esta es la incógnita. Esta es la reacción en el codo. ¿Está bien? Y ahora, los giros. Antihorario, horario, horario. Estos dos se suman y se equilibran con él. Y nuevamente, ¿cómo se mide el giro? FD, fuerza a distancia. Vamos a la fórmula. Giros antihorarios. Esta fuerza provoca un giro antihorario. Fuerza por 5. Esta fuerza 20 por 15. Esta fuerza 10 por 20. No. La distancia va desde O hacia la fuerza. Para él era 5. Para esta fuerza era 15. Para esta será 35. 15 más 20. Quedándonos así. Fm por 5, 20 por 15, 10 por 35. 10 por 35 es 350. 20 por 15 es 300. 350 más 300, 650. 650 sobre 5, 130. Y esa es la fuerza F sub M, que es la incógnita del problema. Así es que, muchachos, como están viendo ustedes los problemas, la solución de los ejercicios, el procedimiento, no es muy complicado esto de la estática, ¿no? No lo es. Más bien, voy a aprovechar antes que se me acabe el tiempo para darte esta presentación, ¿ya? Aquí está la presentación, mira. Acá están todos los problemas que hemos hecho. Vamos a pasar la presentación. ...116, marco teórico. Tienes que practicar, ¿no? Tienes que practicar. Tienes ahí un material para practicar. Yo tengo entendido que ese material a ustedes también le dan la clave. Le dan la clave. Tienes que practicar y verificar tu clave ahí. Es la manera de avanzar, chicos, ¿no? Bien, ya le he compartido, chicos, el material. Ya está en el Classroom. Observen, aquí está, mira. Marco teórico. ¿Está viendo mi pantalla? Ahí está. ¿Ya? Ya está compartido para que ustedes lo descarguen y lo puedan estudiar en su momento. A ver, ya estamos terminando la clase. Había un alumno que quería un ejercicio, creo, si no me equivoco. Quería que le ayude con un ejercicio. No sé si... o me estoy confundiendo de salón. En todo caso, sigan repasando, sigan estudiando. Nos estamos viendo, chicos. Hasta la próxima. Cuídense bastante. Esperen al tutor. ¿Ya? Esperen al tutor. De repente hay algunas indicaciones que tienen que darle. Cuídense bastante, muchachos. Hasta la próxima. Nos vemos.